Cordial saludo para todos, me presento, mi nombre es Nelson Velosa, a continuación mi recurso entorno y comportamiento humano. Bueno, el ser humano como tal es un ser sociable, que interactúa con otros, y en ese interactuar es donde experimenta variaciones de comportamiento de otros sujetos, buscando adaptarse a determinados medios. En ese sentido, el LAVA indica que estudiar el comportamiento humano posibilita indagar por esas causas, ese origen de ciertas problemáticas, y lo cual permite el poder transformar unas conductas que pueden llegar a ser perjudiciales. En este sentido, el presente recurso primero describe referentes teóricos basados en tres conceptos importantes: el comportamiento, la conducta y las acciones. Luego da resolución a cuatro preguntas en ese sentido, basado en esos tres aspectos, y luego toma cinco ejemplos de acciones o comportamientos que son relevantes y que nos impactan a nivel personal o profesional. Bueno, la primera pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el comportamiento, conducta y acción? Referidos a Galarza y a Rugel. El comportamiento se define como un conjunto de acciones y reacciones que se ejecutan, son modificables, pueden ser conscientes o inconscientes, voluntarios o no, es un patrón que se repite con el tiempo. Por otro lado, la conducta se define como la manera en cómo se conduce la persona, cómo se manifiesta esa personalidad. Esta sí puede ser voluntaria, puede ser observable, consciente, y además es influenciable por el medio ambiente, por objetos o estímulos del medio ambiente. Tanto comportamiento como conducta también tienen relación pues obviamente a determinados estímulos. La acción como tal ya se define como la forma en la que el ser vivo o el organismo responde a ciertos estímulos, actúa como tal, es el acto específico en sí, es la respuesta ya en sí de un organismo. Bueno, ¿cuáles son las principales influencias sobre nuestras acciones? Allí me refiero de nuevo a Galarzi y habla de la evolución del comportamiento a partir de esa evolución de la corteza prefrontal, que es la que nos permite distinguir entre el bien y el mal. También está influenciada por los estímulos percibidos, originados por el medio ambiente, por otro ser, por un fenómeno, por un objeto, pero siempre por el medio ambiente. Y en el caso de ciencias como la etología y la sociología, indican que el comportamiento de la conducta depende de los genes, de esa carga genética que incluso puede llegar a ser modificada o transformada por el entorno. Entonces, en ese sentido, las acciones se ven influenciadas por los estímulos del ambiente, por esos aprendizajes desde pequeños en contexto familiar, luego el social y luego ya en el profesional como tal, por una parte genética, esos patrones heredados, y luego por el desarrollo de esa corteza prefrontal. Al actuar seguimos patrones designados previamente o improvisamos. Bueno, de acuerdo a referentes designados por Galarzi, como lo son Darwin y Curtis, que ya lo cita allí, indica que hay variaciones de conducta en una misma especie y que tienen relación con esa parte genética, esa parte heredada, esa parte de aptitudes que pueden modificar el comportamiento o condicionar la conducta como tal. Entonces yo diría que nosotros actuamos a partir de patrones, ¿sí? Por esa predisposición genética que ya tenemos, a partir de esa experiencia que ya hemos adquirido, esos aprendizajes desde el contexto familiar, social y profesional, y pues a partir de allí esa experiencia nos lleva a actuar bajo patrones. ¿Cuándo actuamos de manera improvisada que se puede dar? Cuando no hay esa experiencia, es decir, en situaciones inesperadas, de peligro, de acción inmediata, de supervivencia. ¿Por qué a veces nos cuesta trabajo entendernos con los demás? Según Galarce, indica que el aprendizaje se relaciona con muchos comportamientos derivados de la experiencia. Entonces allí tenemos unos: la habituacional, la asociación, el condicionamiento operante, que tiene que ver con el castigo y premio, el asociativo, toda esa parte parental, el social, sí, cuando estamos inmersos en un grupo, y todo eso genera aprendizajes, y ello pues define en nosotros pues paradigmas, unos comportamientos, unos hábitos, unas formas de vida, y al entrar entonces nosotros en sociabilidad, en contacto con otros, pues entramos chocando por esas diferencias ya lo dije, en paradigmas, en formas de crianza y demás. Y allí pues es donde debemos aprender a llevarnos, a mediar. ¿Cuáles son esos ejemplos de comportamiento en nuestro entorno? Yo tomé entonces los comportamientos que ustedes observan aquí en la parte izquierda, luego lo definí en unas conductas y están apoyadas con unos referentes. Por ejemplo, tomé la responsabilidad como comportamiento. El que es responsable pues lo es en ciertos ámbitos y ya se expresa a través de este ejemplo en un contexto específico como es la docencia. Entonces, por ejemplo, el docente que es responsable, su conducta: el docente entrega sus planeaciones a tiempo, o si es el estudiante desarrolla y entrega
sus tareas a tiempo. Y así con los demás comportamientos, está la disciplina, está el asertivo, por ejemplo, ¿sí? Cómo se expresa en la conducta, el docente que expresa sus sentimientos y opiniones de manera respetuosa cuando hay diferencias con los estudiantes. Bueno, como conclusiones ya puedo definir que el comportamiento y la conducta tienen diversos orígenes, ¿sí? Como ya lo vimos, una parte genética, otra parte tiene que ver con el desarrollo del cerebro, de la corteza prefrontal y todo lo relacionado con aspectos o influencias del medio, ¿no? Toda esa parte del contexto familiar, social, de crianza, la parte parental, el contexto profesional donde nos estamos moviendo. También puedo decir que el estudio del comportamiento humano nos permite a nosotros como docentes distinguir un poco más, entender un poco más todas esas cabecitas, todos esos mundos que manejamos a diario. Y ello pues nos posibilita generar acciones para desarrollar una mejor y adecuada educación integral. Sí, el poder modificar de pronto conductas inadecuadas y poder dar o favorecer los aprendizajes. Y finalmente puedo indicar que pues, distinguir aspectos de la conducta y del comportamiento nos posibilita a desarrollar mucho mejor nuestra caracterización de los posibles sujetos de investigación, así que en este caso pues serían nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, estas son las referencias bibliográficas, muy amables.